Bien, la, la quinta maldición es la maldición, dice, la quinta maldición es Jerem. Traducido significa anatema. Es quizá, podríamos decir, por la palabrita, ¿no? De anatema. Dice, es un poder altamente destructor. Puede destruir completamente, aniquilar, herir de muerte, una fuerza sobremaneramente destructiva. Una persona que está bajo los efectos de Jerem tiene él y su familia la tendencia a muertes violentas, accidentes fatales, caídas traumáticas inesperadas, eh, arruina totalmente una vida. El vocablo Jerem lo encontramos en Josué 6:18, donde dice, pero vosotros guardaos del anatema, del Jerem, ni toquéis ni toméis cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel. Es decir, que no hagáis Jerem el campamento de Israel y lo turbéis. Eh, ¿Qué ocurre en este pasaje de Josué? El Señor da la instrucción, así como lo acabamos de leer, que no se tome ningún ídolo, ni joyas, que se destruya todo árbol, animal, etcétera. Nada se debía de tomar como una posesión, ni como botín. Pero hubo un hombre que tomó algunas cosillas, las escondió en su tienda, y entonces cuando el pueblo va a atacar la ciudad de Jai, eh, que era un pueblo pequeño, o sea, muy, muy, muy pequeño. Estamos hablando de que ellos ya habían vencido a la gran ciudad de Jericó con sus grandes murallas, pero ahora van a atacar a Jai, un pueblito en medio de la nada, y son vencidos. Y mucha gente del pueblo de Israel, bueno, de los guerreros de Israel, mueren. ¿Por qué? Por causa de que esta persona había guardado el anatema. Y entonces dice, lo que activa es tomar de lo apartado para él como de los sacrificios. Dice, y esto también pasó a los hijos de Elí, el sacerdote, que no respetaban las cosas de Elohim como cosas apartadas. Se activa cuando no tenemos temor de Elohim, tomamos livianamente su nombre, hacemos con negligencia el trabajo que el Señor nos ha dado y pecamos deliberadamente, no teniendo en cuenta el rescate de Yah, de Jehová, a través de su ungido para su pueblo Israel. Y ahí vienen algunas citas, que es el caso de los hijos de Eli. Eh, no me convence mucho el ejemplo que este autor cita en el caso de los hijos de Eli, porque los sacrificios de los cuales ellos tomaban no eran anatemas, eran santos, era como lo mismo apartado, pero eh, era santificado. Y en el caso del anatema es apartado, pero es maldecido. Entonces, por eso no me gusta mucho esa cita que da, pero en el caso de lo que ocurre en Josué, eso sí es un perfecto ejemplo de lo que ocurre. Y obviamente eh, nos muestra que incluso cuando una persona peca bajo la maldición de Jerem, una comunidad, es decir, nuestros barrios, una estaca, puede quedar bajo la maldición de Jerem. Entonces, bueno, afortunadamente, eh, hoy en día no hay tanto anatema, pero sí valdría la pena pensar un poquito en cómo podemos acarrear esta maldición a nuestros barrios, ¿no?
Hermano Enrique. En cuanto a el ejemplo que estás dando de los hijos de Eli, ¿no sería que se convierte en anatema por haber tenido relaciones en el lugar donde estaban todas el lugar santo? Eh, sí, o sea, sí tienes sentido, así como usted lo está pronunciando, tiene más sentido. Sin embargo, el ejemplo que nos pone aquí el autor nos dice, ah, dice, activa es tomar de lo apartado para él como de los sacrificios. En ese caso es ahí donde yo digo como que no estoy de acuerdo, pero sí, así como usted lo menciona, es correcto, porque ellos estaban haciendo maldito el lugar de que debía haber sido santo. Y entonces lo estaban convirtiendo el tabernáculo en un anatema. Por esa razón es que el arca sale del tabernáculo y la secuestran los filisteos, porque ya el tabernáculo era un lugar corrupto. Y en ese sentido tiene mucha razón. Hermana Isa, adelante. ¿Ellos provocan las muertes violentas o las sufren? Las provocan y las sufren. Ok. Sí, es algo que uno mismo acarrea sobre sí y puede ser que yo no muera, pero por culpa de algo que yo hice, hago que otra persona de mi familia, de mi comunidad, muera de forma violenta. Está bien. Hermana Alejandra. Hermano, me quedo pensando como eh, eh, en la Manny Lemuel y me quedo pensando en que la repercusión que ellos tuvieron en su descendencia, pero ¿y la descendencia qué culpa tiene de que ellos hayan actuado de una forma tan indefinida y trae consecuencias a sus vidas? Los Ujú. marca. O sea, ¿cómo? Si ellos aún no han nacido. Es pregunta. Eh, eh, Esto que usted está preguntando y al mismo tiempo como comentando, es precisamente lo que el Señor declara cuando dice, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, eh, aquí hay una enseñanza bien importante, que efectivamente muchos padres le heredan maldiciones a sus hijos por las enseñanzas, por las actitudes que les van enseñando a sus hijos. En este caso, precisamente, Elí, como sumo sacerdote del tabernáculo, eh, no le enseñó a sus hijos a respetar. E incluso cuando Samuel le dice, pues el Señor, vino palabra de Jehová y me dijo que tus hijos van a morir por no respetar lo sagrado. Lo único que dijo Elí fue, pues Jehová dio, pues, Jehová que quite, ¿no? Casi, casi así como que pff, a mí qué me importa, ¿no? O sea, si ellos están fallando, pues es su problema. Bueno, hasta ese punto, Elí no estaba considerando ni siquiera un poquito el amor hacia sus hijos para poder reprenderlos y decirles no hagan esto porque van a traer maldición sobre ustedes. Entonces, mucho de lo que hacemos como padres a veces repercute en estas consecuencias, en que a veces los hijos heredan las actitudes y las enseñanzas de sus padres como algo negativo. Y ahí es donde sí valdría la pena que obviamente los padres consideren que le están heredando a sus hijos.
Y sí, tal vez no tengan la culpa, pero fue lo que sus padres le heredaron. Y ahí está el problema. Ok. La última maldición dice, la sexta maldición es Nakab. Literalmente significa lleno de huecos. Esta maldición hace que una persona o ciudad o pueblo esté siempre expuesto a la violencia que acuchilla o que agujera como un costal roto, maltratado. Esta maldición viene cuando una persona, familia, negocio o nación hace que todo se arruine. Su cosecha, su negocio, la bendición se va porque se han producido agujeros, perforaciones por donde la bendición se escapa. Es decir, no existe la prosperidad de un pueblo. Esto puede sucederle a una persona en su cuerpo, en su familia, su economía, su salud. Es decir, afecta todas las áreas de su vida. La palabra nakab aparece en versículos donde se habla de contaminación espiritual y de la soberbia. Isaías 2:6 dice, ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas de Oriente y de agogueros como los filisteos, y pactan con los hijos de extranjeros. Isaías 2:12 dice, porque día del Adonai de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo y sobre todo enaltecido y será abatido. Quiere decir que todo se le arruinará. El orgullo y la altivez, y principalmente la soberbia, desatan esta terrible maldición. El creerse sabio en su opinión, la altivez de ojos y de espíritu, el orgullo, la deslealtad hacia el sabio y el consejero, y el no apartarse de tales costumbres, dice, creer ser más porque tenemos más, porque sabemos más, el maldecir perdón, el medir mi calidad de persona por lo que tengo o por lo que gano, en pocas palabras, la altivez y la soberbia, a cambio de lloro y llanto. Entonces, bueno, esta maldición creo que es bastante clara. Entonces nos habla de una maldición en la que simplemente se viene una ruina a causa de la soberbia. Podemos hablar de grandes empresas que llegaron a jactarse pues de su mucha fuerza, de su mucha opulencia, de gobiernos, de grandes imperios, y que evidentemente hoy no son nada. El mejor ejemplo es Babilonia, Babilonia la Grande, aquella que representaba la cabeza de oro, el león con alas, y que el propio rey Nabucodonosor se hizo su propia estatua diciendo que la adoraran. Y finalmente el Señor le dijo, será derribado y no se dirá más que aquí estuvo Babilonia. Saddam Hussein, cuando trató de reedificar Babilonia y nuevamente levantar el esplendor de Babilonia, pues fue precisamente cuando le llegó la muerte. Se llevó a cabo para que efectivamente se cumpliera la palabra del Señor de que Babilonia sería simplemente ruinas. Cuando el Señor dijo que del templo solamente quedaría piedra sobre piedra, es precisamente este tipo de maldición en el que, perdón, se les escaparía todas las bendiciones al pueblo judío, al punto de que sin templo, sin sacerdocio y
pues a ver ahora con qué podrían sostenerse esta generación de sacerdotes corruptos. Entonces, ahí es donde podemos observar algunos ejemplos de esta maldición. Evidentemente, ¿cómo la evitamos? Pues con la humildad, actuando de forma sin dejar que la levadura de los fariseos, es decir, la hipocresía, esté en nuestra lengua, que podamos ser genuinos al compartir las verdades del Evangelio. El autor de esto nos da un consejo y nos dice, antes de comenzar cualquier tipo de oración, es sumamente importante que todos en la familia hagan un compromiso de no hablar quejas, insultos, críticas, griterías, reclamos, derrota, amargura, sino que cambie el lenguaje familiar de maldición a añadidura. Los pleitos, las griterías, las contiendas, los desacuerdos y la intolerancia deben desaparecer para siempre del hogar. De lo contrario, todo será un gran fracaso. De ahora en adelante, cambiará el lenguaje al lenguaje de bendición y se declarará la victoria de Elohim. En el lenguaje cotidiano, si el ambiente de pleito y contienda y amargura continúan en el hogar, de nada servirán las oraciones. Tener un lenguaje negativo, pesimista o de maldición desactiva las oraciones de poder. Los nazarenos que oran a Elohim por una situación y declaran victoria y luego más tarde expresan negativismo, amargura, pesimismo, derrota, maldición en su lenguaje cotidiano, nunca verán contestadas sus oraciones. Por esto es que hay muchos creyentes que por años oran por una situación que nunca se resuelve. El lenguaje que utilizamos para orar debe estar en concordancia con nuestro lenguaje cotidiano. Hermanos, me hace una maravilla este texto porque efectivamente muchos pedimos la bendición y renegamos porque no la vemos. Y el problema es que a veces vienen otras bendiciones y renegamos de ellas también. Yo he sido víctima de mis propias palabras, porque también cuando aparece una situación lamentable, una situación de amargura, obviamente alguna enfermedad, alguna muerte o simplemente alguna situación difícil, tengo esa tendencia a ver la parte oscura de todo. Pero hermanos, obviamente he aprendido que al hacer eso me daño más. Y curiosamente, les decía a algunos hermanos la semana pasada que a pesar de que inicié este año sin empleo, me siento optimista, me siento bendecido porque el Señor me lo hizo saber antes de que sucediera. Y sé que es su voluntad que en este momento no tenga el trabajo, porque evidentemente necesito hacer ajustes en mi vida. Y entonces, hermanos, siempre es bueno ver la mano de Dios en todas las cosas. Él no nos va a dejar siempre y cuando nosotros tengamos una actitud de agradecimiento. Si somos malagradecidos y vemos solamente lo malo, pues entonces seguirá lo malo a donde quiera que vayamos. Y obviamente eso no está en el plan de Dios. No sé qué piensan, hermanos, acerca de esto.
Juan, yo quiero comentar que de igual forma en muchas ocasiones estamos en circunstancias que quisiéramos encontrar una explicación. ¿Por qué si hago esto no recibo aquello? O si me estoy esforzando, porque, eh, o como dije, la maldición, ¿no? O sea, porque resulta a lo mejor no tan grato o no tan grata para otras personas. Pero después pienso, bueno, a lo mejor no es que seamos no gratos, sino que en realidad necesitamos pulirnos para otras cosas. Y en lugar de tener trabajo, tengo llamamientos, tengo 3 llamamientos, ¿no? Entonces dije, bueno, yo creo que de todo esto es por una decisión sabia, pero mejor yo no la conozco ahora, pero lo voy a hacer. Y para mí eso es un consuelo. Pasan muchas cosas, Ujú, de mi mente pasan circunstancias que a veces salen del alcance y que no las comprendo, pero sí sé que el Señor sabe más que yo. Y lo hago, aunque muchas personas aún de mi familia dicen, no, no hagas, no esto, o sea, digo, no, y dentro de nuestra propia familia, pues sí, no las críticas. Ay, o sea, dices que vas a la iglesia, y dices que estudias, y mira todo lo que haces. Entonces, a veces llega estas palabras, como dicen, ¿no? Dentro de la propia familia, eh, a tener esta amargura tal vez, o esta reproche, pero a veces dices, bueno, sí, no, pero no, cuando estamos convencidos, creo que es cuando damos el paso y y yo pienso, está bien, no importa que me critiquen, está bien, no importa que pero creo que no es así. Yo estoy convencida de que así como hacemos cosas que a lo mejor no son muy buenas, tenemos muchas cosas que sí hacemos que son buenas. Y a ujú. veces esas cosas las ponemos por alto y debemos de tenerlas siempre presentes. Así es, hermana. Muchas gracias por el comentario. Hermana Alicia. Gracias. Ahorita que escucho lo de las maldiciones, me quedo pensando, como bien dice usted, de que nosotros somos los que realmente permitimos ese tipo de situaciones en nuestra vida. Y cuando mencionó la última, me impactó porque a veces nos cuestionamos, ¿por qué le pasa esto a tal persona o a mí? Si trato de hacer lo correcto, pero cierta estoy ahora que no hacemos todo lo que deberíamos hacer. Y entonces yo puedo testificar que cuando realmente nos dejamos de la mano del Señor, las cosas vienen maravillosas, de verdad maravillosas. Eh, no me gusta comentar mucho de mi enfermedad, pero he visto en ello la bendición del Señor y cómo Ujú, gracias a que hay oraciones, el Señor bendice más. Eh, en mi situación he tenido que estar pasando por muchas eh, especialidades, pero en el seguro. Y me doy cuenta de que hay otras personitas que también lo necesitan y no las tienen, pero cuando las oigo, cuando salen, siempre están renegando, siempre están ujú. diciendo, ay, nunca me mandan, ay, son unos ineptos o esto. Y entonces, siempre que me toca ir a alguna de esas especialidades, yo decía, ¿cómo me incomoda que me digan, pero usted está bien? Si se siente mal, venga a urgencias y pues ahí la tienen. Y entonces ahorita, la verdad, ahorita me río, pero antes me costaba trabajo porque yo decía, si supieran lo que me duele, Ujú. no me dirían, usted está bien, ¿verdad? Pero logré entender que, que el Señor siempre está, siempre puedo decir, me tiene de su mano.
Así que a es. pesar de eso he podido lograr tener, más bien, sí, tener el pase a varias especialidades y tener el Ujú. medicamento, porque Así es. varios dicen, ay, pero es que no dan, no, pues a mí sí me lo dan. Y cuando veo eso, digo, hay personitas que están pasando situaciones más difíciles que las mías. Y entonces estoy agradecida. Así Y es. el Señor es maravilloso y de verdad gracias hermano por decirnos de todo esto, porque entonces ello, al menos en mí, me hace ver que el Señor siempre está presente y que tenemos que hacer ajustes para estar a su altura, o más bien para nosotros poder llegar nuevamente a de donde venimos. Así Y es. entonces, para mí es maravilloso. Muchas gracias, hermano. Es lo Gracias que a usted, quería hermana. comentar. Adelante, hermano Enrique. Qué interesante, Juan, este descubrimiento, estoy hablando de mi persona, que el lenguaje dentro de nuestras peticiones y las oraciones debe estar de acuerdo, acorde con el Ujú. lenguaje del diario vivir. No, ni por aquí me había detenido a pensar eso, pero es bueno para meditar y pensar muchas cosas. Y también viene a mi mente, Juan, aunque digamos quisiera encontrar la división o la línea, no siempre, bueno, viendo los ejemplos de los profetas, los hombres pasan sufrimiento. Y digo, Abraham, su lenguaje va a haber sido pues muy diferente a lo que yo pienso, pero muy acorde a lo que estaba viviendo, ¿no? Pero aún así eh, padece, sufre, ¿no? Físicamente. Así es. Y qué bueno que menciona esto, hermano, porque también no debemos de caer en, en el otro extremo de pensar que si alguien está enfermo, que si alguien perdió el trabajo, que si alguien, no sé, fracasó su negocio, es porque tiene una maldición o porque algo hizo mal en su vida y entonces es un castigo de Dios. No, no siempre es así. Por eso es que no debemos de juzgar a las personas, juicio las situaciones. No somos llamados a decir a alguien, Y es que metió la pata y el Señor lo está castigando. No, somos llamados a ayudar a la persona a levantarse de nuevo. Si vemos que un hermano de pronto cayó en el alcoholismo, no debemos de pensar que, es que el hermano es alcohólico o es que tiene esta enfermedad porque eh, ha sido inconstante o lo que queramos inventar. Nuestro llamado es restaurar su vida y evidentemente tendremos que ser condescendientes con él, bajarnos a su nivel para entender lo que pasó en su vida. No significa que vamos a ir a beber con él, aclaro. Significa que tendremos que ser humildes, descender a su nivel para entender su sufrimiento, para entender qué lo llevó a esta situación, para entender a alguien que ha perdido a algún familiar, para entender a alguien que simplemente quedó en la bancarrota. Entonces, siempre debemos de actuar con amor y con descendencia como lo hizo El Salvador. Carlitos, adelante. Sí, gracias. Cuando pasó el primer terremoto en Haití,
Muchos dijeron que era porque Dios estaba maldiciendo a esa nación porque había mucha maldad, ¿no? Yo dije, "Ay, pues aquí Ujú, en México también hay mucha maldad y no significa que va a haber una maldición así. Hasta el presidente Hinckley dijo que no debíamos de pensar que Dios estaba maldiciendo a un pueblo en específico. Pero yo escucho a muchos miembros de la iglesia decir eso, que era una maldición hacia ese pueblo de Haití porque había brujería. Pues aquí mismo, en ujú. México también hay mucha brujería, mucha hechicería. Y no significa que Dios va a estar maldiciendo a los pueblos por eso. Y así es como a veces confundimos. Ahora una pregunta, ¿cómo se puede quitar cualquiera de esas maldiciones o si se puede quitar? Sí, sí se puede quitar, y es rompiendo con las falsas, vanas e insensatas tradiciones. Así es como lo menciona Nefi. Generalmente estas maldiciones están ya en nosotros, por eso es que dice que están ya en el aire, porque obviamente con la caída viene la principal maldición sobre Adán, Eva y la serpiente, y esto acarrea, o más bien va generando estas 6 maldiciones específicas que están en el ambiente. Están porque los padres le enseñan a sus hijos a hacer ciertas cosas, como fue el caso de Caín a sus siguientes generaciones, que obviamente les heredó el juramento y el convenio que había hecho con el adversario. Y entonces su descendencia siguió siendo vagabunda, fugitiva, obviamente no, la tierra no les daba el sustento, y así podemos ir por otros ejemplos, ¿no? ¿Qué tiene que ocurrir? Y, Que tiene que levantarse una generación que de pronto diga, basta, yo quiero las bendiciones de los padres, como lo hizo Abraham. Y entonces rompe con toda la tradición y sale de la tierra de su herencia. Perdón, sale de la tierra de sus padres. ajá. Y la otra, en la vida premortal fuimos bendecidos y venimos y traemos también esas bendiciones. ¿Existe alguna maldición que se traiga de la vida premortal? No. Eh, Recordemos que cuando había un ciego de nacimiento, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿y quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y entonces Jesús les dice, ni este ni sus padres, sino para que se muestre el poder de Dios, suceden estas cosas. Entonces, no traemos maldiciones de la vida premortal. Al contrario, Entonces, sí. entonces los que creen que alguna nación, otra vez, descendientes, por ejemplo, de los negros, creen que ellos fueron maldecidos en la vida premortal y vienen aquí con esa maldición. ¿Qué les podemos decir a todos ellos? Que mienten y que es una falsa doctrina. Ujú. Ok. Todas las personas que están en esta tierra, que han tenido un cuerpo, es porque cumplieron al 100 todo lo que era necesario para estar en esta tierra. No hay más. Entonces, esa Entonces, idea de la que nación que está pobre no es una maldición que nazcan pobres. no es una maldición preordenada, es una Ujú. maldición que se heredó aquí en la tierra. Ah, ok. Entonces, sí, precisamente cuando decimos, es que así somos los mexicanos, Ujú. bueno, pues ahora ya entienden lo que significa ser congruente nuestras oraciones con nuestro lenguaje. Entonces, si decimos, como decía Peña, pues es que está en nuestro ADN el ser corruptos, ok, perfecto. Entonces, eh, que el Señor le bendiga al triple, ¿no? Ajá. Eh, pero ciertamente
por eso era importante la palabra amén, porque si nuestras oraciones dicen una cosa, nuestras acciones deben de decir la misma. Y no podemos pensar en que vamos a ser potencia mundial cuando decimos que traemos la corrupción en el ADN. Entonces, obviamente, no encaja con la bendición. Entonces, así es como rompemos con esas maldiciones. Pero Ok. obviamente, sí cuesta trabajo. Es romper incluso a veces con la ciencia que heredamos de nuestros padres. Entonces, sí, o sea, cuando Nefi dice, yo Nefi nací de buenos padres, lo hace porque su deber es honrar a su padre y a su madre. Pero si sus padres no hubieran sido buenos, a él aún así, para poder romper con esa maldición, él tendría que haber dicho, yo Nefi nací de buenos padres. ¿Por qué? Porque tiene que romper con todo lenguaje negativo que haya heredado. Ah, qué interesante. Ok. Entonces, Sí, eso es algo que también tenemos que hacer nosotros. Pero eso no significa que voy a seguir las tradiciones de mis padres. claro. Entonces, Gracias, Muchas gracias. hermanito. ya no nos da tiempo de hacer la oración, pero ojalá podamos reflexionar en esto. Que el Señor les bendiga sus hogares, que les dé paz, que les dé tranquilidad y que ustedes den mucho amor a todas las personas que les rodeen, sobre todo a los que están dentro de su hogar. Que Dios les prospere, les bendiga y pues seguimos en contacto en nuestro chat de WhatsApp y nos vemos el día jueves. Cuídense mucho, hagan su oración. Muchísimas gracias. San Enrico y a Muchas dormir. gracias. Buenas Gracias, noches, bonita noche a gracias, todos. hermano. Muchas Fabuloso. gracias, hermano. Gracias. Buenas Gracias, noches. Maru. Buenas noches. Buenas noches. Ese sueño.